y vamos a ver un poco más adelante. El contexto es, estamos hablando de las misiones. Este es el tercer domingo del mes y vamos a hablar de las misiones. Pero también, ¿cuántos de ustedes saben que en estas fechas en las escuelas celebran el Día de la Samaritana? ¿Sí? ¿Ya lo celebraron? Todavía no, ¿verdad? Entonces, algunos, una ocasión me pusieron a mí para explicar o guiar el concurso de las aguas de la Samaritana. En las escuelas hacen concursos. Y pues yo comencé a sacar pasajes bíblicos y se acercaron varios maestros y papás y me decían, no habíamos escuchado así ni habíamos entendido realmente por qué esto de el concurso de las aguas del Día de la Samaritana. Y bueno, voy a poner en contexto porque Jesús habló de las misiones cada vez que tenía oportunidad y aquí está mencionando. Pero ¿cuál es el contexto? Si ustedes lo pueden leer, es el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana de Samaria. Y si imaginamos, si me pueden poner un mapa bíblico de Israel en los tiempos de Jesús, para que lo puedan comprender. Pero vamos a imaginarlo. Al norte, imagine todo Israel. Al norte está Galilea. En medio está Samaria. Y al sur está Judea. Y la Biblia dice que Jesús nació en Belén de Judea. Belén era una ciudad de la provincia de Judea. Entonces, provincia es como un estado. Entonces, el estado de Judea y la ciudad de Belén. La ciudad de Jerusalén también está en Belén. Y la Biblia dice que cuando Jesús regresó con sus padres de Egipto, se fueron a vivir a Nazaret. Nazaret es una ciudad en la provincia de Galilea. También hay otra ciudad importante, aparte de Nazaret, que es Capernaum. Jesús andaba a las orillas del lago de Genesaret o el lago de Capernaum o el mar de Galilea, ¿sí? Es al norte. Entonces tenemos Judea, Samaria y Galilea. Y la Biblia dice que Jesús tenía que ir de Judea a Galilea. Vean lo que dice en San Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, los fariseos, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces, de Judea se fue a Galilea. Y es que la Biblia dice que Jesús bautizaba en Judea. Ahí bautizaba, porque estaba el río Jordán. Entonces, Jesús bautizaba en Judea y se tuvo que ir a Galilea. Pero fíjense lo que dice. Y le era necesario pasar, o sea, cruzar por Samaria. Ahí está. Ahora, los judíos y los samaritanos no se hablaban, no se llevaban, porque los samaritanos eran una mezcla de diferentes pueblos que en el tiempo de los asirios, en el año 722 antes de Cristo, fueron traídos para que estuviesen allí en Samaria. Si pueden ver el mapa,
está Judea de verde, Samaria y está Galilea. En la parte derecha de Galilea se ve algo azul. Ese sería el lago de Genezaret o el mar de Galilea, así se le llama. Y tenemos otra provincia que es la Decápolis. Tenemos la provincia de Perea y arriba de Decápolis está la provincia de Iturea, que la Biblia menciona. Entonces, por lo menos está Judea, Samaria, Galilea, Iturea, que no se ve, Decápolis, Fenicia, Perea. Esas son las provincias que formaban parte de Israel cuando Jesús estaba. Fíjense todo lo que es grandísimo. Y este es el Mar Muerto. Este es el Mar Muerto, el Mar Salado. Y allá es el Mar de Galilea. Y el Mar de Galilea alimenta al Mar Muerto. Y esa línea azul que se ve es el río Jordán. Hoy en día existe ese río, existe el Mar de Galilea y existe el Mar Salado o el Mar Muerto. ¿Por qué se le dice Mar Muerto? Porque este río contiene mucha sal. Este mar contiene mucha sal y a la vez no alimenta a otros ríos. Por eso está muerto, porque no da. Nada más recibe, pero no da. Mientras que el Mar de Galilea se alimenta de los altos del Golán, del el monte Hermón, que está más al norte, y esas aguas alimentan al Mar de Galilea. Y el Mar de Galilea también da sus aguas para que rieguen los campos y llegue hasta el Mar Muerto. Es un principio. Cuando nosotros recibimos y damos, estamos vivos. Pero cuando alguien recibe y no da, está muerto, se muere. Es un principio en la vida. Ahora, la Biblia dice entonces que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y los samaritanos no se llevaban con los judíos, porque esos samaritanos eran una mezcla de diferentes pueblos. La costumbre de los pueblos antiguos era que cuando conquistaban un territorio, para destruir su cultura, su lengua, todo lo que tenían, los quitaban de ahí y los llevaban a otro pueblo. Y los de otro pueblo los traían. Había una mezcla y un intercambio de pueblos para que se perdiera su lengua, su cultura, su creencia, su religión. Y eso había pasado. Había samaritanos judíos, pero ya se habían mezclado con otros. Y los de Judea decían, nosotros somos los verdaderos cristianos. Los de Galilea también, excepto los de Samaria. Y entonces la historia dice que Jesús iba caminando hacia Galilea y se detuvo en el pozo de Jacob. Así se llamaba ese pozo. Era muy famoso ese pozo porque lo construyó el patriarca Jacob. Y estamos hablando de aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Entonces, cuando Jesús se sentó en ese pozo, era un pozo muy antiguo, pero todavía tenía agua. Y se sentó a descansar. Es muy probable que hubiera quizá una palmera, quizá un árbol ahí que daba sombra, y de repente llegó una mujer samaritana con un cántaro, porque iba a sacar agua del pozo. Entonces Jesús le dijo a la mujer, ¿me puedes dar agua? Y la mujer se asombró y le dice, ¿y tú como siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, agua, cuando nosotros y ustedes no nos llevamos? Y entonces le causó extrañeza cómo es que Jesús le habló. Y Jesús le dice, si tú supieses quién soy yo, en lugar de que yo te pida, tú me pedirías. Y entonces la mujer le dice, ¿qué? ¿A poco eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que hizo este pozo? Porque nuestros padres
aquí tiene años que tienen agua de este pozo. ¿Y tú quién eres? Y entonces Jesús le vuelve a decir, mira, es que el agua que yo te voy a dar es agua que salta para vida eterna. Y el agua que tú me vas a dar, yo voy a agregarle, es agua que me quita la sed, pero vuelvo a tener sed después. Y entonces la mujer le dice, ¿pero con qué tú vas a sacar agua? ¿O de dónde está el agua? Y entonces Jesús le dice, es que el agua que yo te voy a dar es un agua especial, es un agua que salta para vida eterna y que cuando tú la tomas, ríos de agua viva van a brotar de ti. Y entonces la mujer le dice, oye, pero pues ¿quién eres tú? Porque si es así, yo quiero que me des esa agua, porque yo ya no quiero tener sed. Y Jesús le dice, está bien, pero ve a llamar a tu marido primero. Y la mujer le dice, pero es que yo no tengo marido. Y Jesús le dice, eso es cierto, tienes razón, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y cuando esta mujer escuchó lo que Jesús le dijo, se asombró y le dice, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo es que sabes mi vida? Era una mujer que tenía una sed espiritual, pero una sed de amor. Por eso andaba con uno, con otro y con otro, hasta 5, y con el que vivía, que ya era el 6º, pues no era su marido. Una mujer con tanta carencia de amor que andaba buscando saciar su amor con varios hombres. Y con el que estaba, pues no se había casado. Y entonces corrió y fue al pueblo a decirle a la gente, vengan, porque he encontrado a un hombre que me ha dicho lo que yo soy. ¿Acaso será el Cristo? Y antes de que la mujer se fuera, ella estaba también confundida, porque le dijo, ¿y no serás tú el Cristo? Y comenzó ella a poner argumentos, a decir, nuestros padres nos dijeron que aquí debemos adorar, en este monte. Y ustedes dicen que se debe adorar allá en Jerusalén. Por fin, ¿cuál es la verdad? Y entonces, es el pasaje más hermoso de o que yo encuentro en esta plática, cuando le dice el versículo 21, mujer, Jesús le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y entonces Jesús le contesta algo que yo creo que es la respuesta para todo el mundo. Mucha gente dice, ¿cuál es la religión verdadera? Porque algunos dicen que debemos creer, y algunos dicen en Buda o en Alá, o que debemos creer en tal Dios. Y ustedes me hablan de Jesús y del Dios Padre eterno. Por fin, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? Y entonces Jesús le contesta, o nos contesta a todos. Dios es espíritu. No lo vemos. Dios es espíritu. Cada vez que oro con algunos estudiantes, me pongo a orar y le digo, Dios, tú que eres espíritu, invisible, pero que tú estás aquí. Y todos saben, sus ojos se quedan viendo, pues, ¿dónde está? Porque hay personas que no pueden hacer una oración si no tienen una escultura, una imagen, un santo, un retablo frente a ellos para orar. Pero la Biblia dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle
en espíritu y en verdad, de manera invisible. No lo vemos. Dios está aquí porque es espíritu, pero no lo vemos, pero está aquí. ¿Ok? Entonces, la mujer salió corriendo y todo el pueblo llegó. Y Jesús les comenzó a hablar y creyeron que Cristo era el Cristo. Y entonces estaban muy felices y dijeron, ya no solo creemos por lo que la mujer nos dijo, sino por lo que nosotros hemos escuchado. Pero hay algo muy importante, entonces, hablando de misiones. Cuando terminó Jesús de hablar con la mujer, los discípulos llegaron porque habían ido al mercado para comprar comida. Y cuando regresaron, vieron a Jesús platicando con una mujer y les causó mucha extrañeza, primero porque era judío y samaritana, no se llevaban los judíos y samaritanos, y segundo, ¿por qué se dirige a una mujer? Y lo que entendemos aquí es que Jesús está interesado en las personas de otra raza, de otra cultura, de otra etnia, de otro país. Y entonces no le dijeron nada, pero ya después le preguntaron, ¿quieres comer? Trajimos algo de comer. Pero Jesús le dice, no. Vean lo que dice el versículo 34, 32. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y los discípulos decían, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la comida. Así como nosotros tenemos hambre y queremos saciar nuestro apetito o nuestra hambre, así Jesús sentía una necesidad, cumplir la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que debiéramos así decir nosotros, la comida que nosotros vamos a comer es hacer la voluntad del Padre que nos salvó. Dice el versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amados, la Biblia nos dice que en el tiempo de guerra, cuando fue sitiada Jerusalén, en el año 600 antes de Cristo, 602, 606, la Biblia nos dice que por 20 años los soldados de Babilonia estuvieron alrededor de la muralla sitiando la ciudad. Y las personas ya no podían salir de ahí a los campos a sembrar. Y los soldados babilonios cancelaron los acueductos de agua que entraban a la ciudad. Entonces la gente comenzó a morirse de hambre y de sed. Y la Biblia dice que las mujeres llegaron al punto de que no tenían que comer y se ponían de acuerdo y se decían entre ellas, ahora vamos a cocinar a nuestro hijo, lo vamos a matar, lo vamos a cocinar, lo vamos a preparar para comer y después el tuyo. Se cumplió lo que el profeta Jeremías e Isaías habían hablado. Entonces había una hambre tal que la gente estaba dispuesta a comerse a sus propios hijos. No sé si ustedes han escuchado la historia de los sobrevivientes del Andes. Era un avión que cayó allá en las montañas del sur, en los Andes, esas montañas cubiertas de nieve, de mucho frío. Y hasta hicieron una película que esos hombres, para sobrevivir, comenzaron a comer la carne de su compañero. Lo mantenían bajo la nieve en refrigeración y comían esa carne cruda porque tenían tanta hambre. Yo he escuchado historias de personas que han naufragado, que han estado en alta mar
perdidos. Y para sobrevivir comen aves crudas, peces crudos, porque tienen tanta hambre. Amados, Jesús tenía hambre y él dijo: mi hambre es hacer la voluntad del que me envió. Y yo creo que para todos nosotros debiera ser esa o ese el sentir. Tengo hambre, me muero por hacer la voluntad de Dios. Y dice el versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. El que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amados, la Biblia nos dice que la humanidad es como la gran cosecha de almas. Hay mucha cosecha lista. Se necesitan obreros. Hay algunos que sembraron la palabra, quizá ya murieron, y habrá otros que van a ir y cosechar. Pero dice la Biblia que el que siega recibe salario. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Dios? Que si nosotros nos dedicamos a predicar el evangelio y a ganar almas para Cristo, Dios nos va a pagar. Porque dice, el que siega recibe salario. Entonces no tenga miedo dedicarse a servir a Dios, a la obra misionera. Porque cuando nosotros nos dediquemos a servir a las misiones, Dios nos va a pagar. Y no solo eso, dice, que también nos dará fruto de vida eterna. Dice el versículo 36, el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Dios desea que seamos cosechadores de almas, que seamos segadores de almas. Y Él nos promete que si le trabajamos a Él en su campo, que es el mundo, Él nos va a pagar. Ahora, entonces, yo quiero que veamos un video de cómo está la situación en el mundo. Estamos hablando de las misiones y vamos a ver este video y que Dios abra nuestro entendimiento para comprender cómo está el mundo actualmente. Cuando hablamos de las misiones, hermanos, muy pocas iglesias toman en serio el tema, o sea, la tarea. Se nos olvida. Y por eso nosotros como iglesia, cada tercer domingo del mes, enfocamos nuestro mensaje o una petición para hablar sobre las misiones. Las misiones es la tarea que nosotros tenemos pendiente que cumplir. Yo quisiera que pudiéramos decir que es la comida verdadera que nosotros tenemos. Porque sí queremos suplir necesidades y trabajamos y nos esforzamos por suplir una necesidad. Pero imagínense que las misiones fuera como una necesidad, que dijéramos, si yo
no voy a cosechar almas, me muero. Entonces necesito hacer misiones, porque esa es mi comida. Todo lo que hagamos, ¿sí me están escuchando, verdad, hermanos? Todo lo que hagamos tiene que estar bajo esa perspectiva, con ese enfoque, con ese propósito. Mi tiempo, mi esfuerzo, mi descanso, mis recursos, mi preparación profesional, académica, laboral, todas las competencias que Dios nos haya dado van a ser bajo esa perspectiva, con ese propósito, con ese enfoque. Esa es la iglesia. Nosotros no estamos pensando en otra cosa más que en la voluntad de Dios. Por eso dice el salmista, en hacer tu voluntad, oh Dios, me agrado. El hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. Y por eso hay un texto que me gusta mucho y lo oro de vez en cuando o muy frecuentemente. Es un salmo que dice, enséñame a hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, pero tu voluntad específica, porque yo entiendo que tu voluntad general es ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Pero hoy, mañana, al rato, exactamente qué quieres tú que haga en ese sentido, en ese tema, las misiones. Como ustedes escucharon y nos hemos quedado cortos, aproximadamente hay 8,000, un poco más de 8,000 millones de personas en el mundo. Muchísimas. Y de todos esos, ustedes ya escucharon qué porcentaje es de cristianos. Y de esos cristianos, ¿qué porcentaje son los que están predicando el evangelio? Que le hablan a su vecino, a su pariente, a su compañero de escuela, a su compañero de trabajo, que están ganando almas para Cristo. De toda la iglesia, ¿cuántos están ganando almas para Cristo? Y de esos que ganan almas para Cristo, ¿qué tipo de personas están alcanzando? ¿Las que están en su comunidad o las que están mucho más lejos en lugares no alcanzados? Y la situación es muy, yo quisiera decir como triste y desgarradora, porque estamos viendo que miles y miles y miles de almas se mueren y se van al infierno. Y nosotros que ya conocemos a Cristo, le cantamos, le adoramos, pero no sentimos realmente la compasión, el amor, la necesidad, la obligación, como el apóstol Pablo dice, me impuesta es esta obligación. Y ay de mí si no la hago. Hermanos, es una grande responsabilidad. Por eso Jesús dijo, alcen sus ojos y miren, porque la cosecha ya está lista. Los campos están blancos para la siega. Y cuando habla de blancos, se estaba refiriendo al trigo, que cuando está verde, pues todavía no está listo para cosechar. Pero cuando ya se pone, vamos a decir, un color cenizo, café claro, blanco, se dice, ya está listo para la cosecha. Y amados, hay miles y miles de almas que ya están listas para escuchar el evangelio. Pero ¿saben cuál es el problema? Primero, la iglesia. La iglesia, porque no estamos obedeciendo. No estamos obedeciendo como debe ser. Dice, sí se hace el trabajo. En otra ocasión les voy a traer una estadística de aproximadamente cuánto gasta un cristiano mexicano nochixteco en chicles, papitas, frituras, refresco. ¿Cuánto gasta?
Y si ese dinero lo invirtiéramos para la obra de Dios, haríamos la diferencia. Es desgarrador. Así que, hermanos, cuando usted vea que ponen en las escuelas un ornato y dicen, vamos a hacer el concurso de las aguas de la Samaritana, y la gente sale a regalar agua, pues ese no es el propósito. Sí, está bien que regalen agua, no hay problema, porque pues la gente tiene sed física, pero realmente creo que este pasaje está aquí para que veamos que Jesús está interesado en la gente de otra cultura. Hace algunos años yo estaba pensando, ¿por qué no plantamos una iglesia en una ciudad donde tiene más población? Creo que nos resultaría bien. Muy pocas iglesias quieren ir a las montañas. Y hemos invertido dinero para llevar el evangelio a las comunidades alejadas, en zonas marginadas, en situación vulnerable. Pero dice la Biblia que el que siembra, al ver la cosecha de almas, se siente contento. Pero el que ciega también, porque recoge fruto para la vida eterna. Se mencionó que el cristiano normalmente da el 2.7% de sus ingresos para las misiones. Nada más. Cuando nosotros los cristianos, yo creo que debiéramos dar más del 10 o del 20% para la obra de Dios. Es más, quisiéramos como el hermano Wayne Myers que nos enseñaba. Él era un hombre de fe y recomiendo su libro, Más allá de lo imposible. Vivía con el 10 y apoyaba con el 90. La Biblia dice que el que ciega recibe salario. No tengas miedo. Si Dios te ha llamado a las misiones y tú tienes la idea, es que si yo me dedico a la obra misionera, no creo que tenga dinero. Pienso que me va a ir muy mal. No es cierto. No es cierto. La mayoría de los que son misioneros obedientes a la palabra de Dios no viven peleándose con Dios que por qué me mandaste y no me has dado para mi comida. Dios les ha dado sostenimiento. Pero hoy estaba pensando, ¿cuántos de los misioneros que apoyamos se han regresado a México? Porque no ha habido apoyo. Tenemos un lema en nuestra iglesia que se debe quedar para siempre y es: las misiones se hacen. ¿Cómo, hermanos? Se hace con las manos que dan. ¿Qué más? Se hace con los pies que van y con las rodillas que oran. Todos somos misioneros. Algunos nos quedamos aquí para detener la cuerda. Alguien tiene que bajar al pozo y alguien tiene que sostener esa cuerda. Alguien tiene que irse quizá a Laos, a Camboya, a China, a Túnez, a Nepal, a Marruecos, yo no sé. Y otros tienen que quedarse aquí para sostener a los que van. Pero somos misioneros, porque tanto el que siembra como el que ciega, dice, van a tener fruto. Tanto el que ora como el que da y como el que va, está involucrado. Entonces, hermano, pase aquí, hermano Rafa, no sé quién más tiene los sobres. Si alguien no había escuchado esto y quiere tomar una tarjetita, renueve delante de Dios su amor, su deseo por apoyar la obra misionera. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántos de ustedes están agradecidos con Dios porque Él los alcanzó?
¿Sí? ¿Se quieren poner de pie y le damos gracias a Dios?